Buen día, vamos a continuar en esta oportunidad dando alguna información básica sobre la información que debemos de colocar ya en nuestra parte final de la investigación documental. Nos referimos en este momento a lo que corresponde a las conclusiones, a cómo se hace una justificación de una investigación o revisando la justificación que ya tenemos para finalmente elaborar nuestra introducción. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta jornada de trabajo. Bien, para iniciar vamos a decir que cómo es que vamos a elaborar nuestras conclusiones ya como insumo para nuestro documento final de investigación documental. Lo primero que hay que hacer es, según vemos en la lámina 1, revisar nuestras preguntas generadoras, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos con el estudio? ¿Verdad? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos conocer? Estas preguntas ya las tenemos nosotros en el formato de matriz. Muy bien, ya teniendo estas preguntas nos dieron elementos para elaborar nuestros objetivos específicos, ¿verdad? De la pregunta 1 se elaboró, se formuló nuestro objetivo específico 1. De la pregunta 2, nuestro objetivo específico 2. Y así sucesivamente. Esto también ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Recordemos que el objetivo específico debe de tener un fundamento, ¿verdad?, en relación con los verbos propuestos en la taxonomía de Bloom. Y debe de tener el qué, el quiénes. Y pues de manera, si ustedes lo quieren poner o no lo quieren poner, responder al para qué. Ya teniendo esto entonces, ustedes hicieron su fundamento teórico y también sus resultados de investigación. Bien, entonces, ¿cómo es que yo voy a elaborar mis conclusiones? Aquí hay dos maneras de hacerlo. Uno es haciendo inicialmente, en este apartado de las conclusiones, haciendo inicialmente una conclusión general. Esta conclusión general va a responder a mi objetivo general. Esa es una manera de cómo hago. Lo puedo hacer. La otra manera es retomando los objetivos específicos. Primero desarrollo los objetivos específicos, doy respuesta al objetivo específico y finalizo con mi conclusión general. Recordemos, de mi objetivo específico va a salir la conclusión primera, de mi objetivo específico 2, mi conclusión segunda, de mi objetivo específico 3, mi conclusión tercera. Siempre que ustedes hagan conclusiones, verifiquen, cotejen, ¿verdad?, las conclusiones versus los objetivos, porque eso es lo que nos va a dar cuenta. Y la conclusión general, como decía, debe ir al principio o al final y debe responder a mi objetivo general. Bien, entonces ese es el primer momento que tenemos de hacer. Y recordemos entonces, la conclusión sale de mi objetivo, sale de mis resultados, ¿verdad? Y obviamente da cuenta de mis preguntas generadoras. Bien, ya teniendo una vez esto, nos vamos a ver cómo es que vamos a elaborar una justificación. ¿Cómo hacer una justificación? Bien, la justificación consta de tres partes. Nosotros confundimos, cuando hacemos una justificación, la confundimos con una introducción. ¿Cómo es que vamos a hacer una justificación? ¿Cómo la vamos a hacer? Primero, esta consta de tres partes. Primera es la utilidad, ¿verdad? La utilidad, esa es la primera parte de una justificación. La segunda es la factibilidad y la tercera es la originalidad. Muy bien. La utilidad. Utilidad se refiere o da cuenta a cuál es el objeto del estudio. Entonces, cuando yo voy a redactar la justificación, el primer párrafo que yo debo de colocar, ¿verdad?, debe redactarse a manera de ejemplo como, ¿verdad?, lo que se presenta en la lámina 2, que por ejemplo nos dice: el presente estudio tiene por objeto, ya explicamos, ¿verdad?, cuál es el objeto del estudio. O el presente estudio tiene por finalidad, ¿verdad?, y ahí explicamos cuál es la finalidad. O puedo redactar una justificación, ¿verdad?, diciendo que el presente estudio responde a la necesidad de dar cuenta de o de dar respuesta a, y ahí puedo ir colocando. Entonces, ese es el primer elemento
que debe de tener la justificación. La segunda parte de una buena justificación es la factibilidad, ¿verdad? La factibilidad, ¿qué quiere decir cuando decimos factibilidad? Bueno, la factibilidad se refiere a las potencialidades reales de obtener la información, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que yo hice para obtener la información? ¿Verdad? Entonces aquí, en este apartado, yo tengo que describir quiénes fueron mis informantes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los actores claves que me proporcionaron la información? En un segundo momento, ya cuando yo definí, ¿verdad?, que mis informantes fueron miembros del sindicato, o fueron socios de una cooperativa, o fueron concejales y la alcaldesa de X municipio, y mis informantes fueron los liderazgos de tal comunidad, o mis informantes fueron los representantes de una ONG, o mis informantes fueron, ¿verdad?, trabajadores del Ministerio de Educación, etcétera, ¿verdad? Entonces yo primero refiero quiénes fueron mis informantes. Yo una vez ya dije, o en la comunidad puede ser los jefes y jefas de hogar, por decir algo. Cuando yo ya terminé esta parte, prosigo con mencionando cuáles fueron las técnicas y los instrumentos de investigación. Entonces yo digo, mis informantes fueron tales, y para ello se hizo uso de la técnica de la encuesta, ¿verdad? Una encuesta, y ahí puedo mencionar qué tipo de encuesta fue. Si fue una encuesta dirigida, ¿verdad? Si fue una encuesta proporcionada, ¿verdad? O fue una encuesta que se envió por correo electrónico, ¿no? O fue una encuesta que se envió por otro medio, etc. Cuando decimos que es encuesta dirigida, es que yo lo hago cara a cara, ¿verdad? O encuesta proporcionada es cuando yo a alguien le doy la boleta para que él me la llene, y una vez llena me la entrega. ¿Verdad? Entonces ustedes ahí pueden poner. Entonces dicen, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Y ahí pueden decir ustedes si fue un cuestionario abierto, un cuestionario cerrado, etc. O la técnica que ocupamos fue la entrevista, cuyo instrumento es la guía o cédula de entrevista. O mi técnica fue el grupo focal, para el cual el instrumento fueron las preguntas del grupo focal, o preguntas generadoras, ¿verdad? O la técnica que ocupé yo fue la observación, y el instrumento fue la guía de observación o la lista de chequeo, entre otras cosas. Entonces, ya en el segundo párrafo, entonces pongo quiénes fueron mis informantes y las técnicas y los instrumentos que utilicé. Y por último, ¿verdad?, describo los procedimientos que utilicé, ya sea para contactar a los informantes, ¿verdad?, o para la aplicación de las técnicas o los instrumentos de investigación. Ustedes dicen, ¿verdad?, que previo a la entrevista se contactó, ¿verdad?, a los liderazgos comunitarios a través de vía telefónica, etcétera, etcétera. Entonces, la justificación, entonces ya habíamos dicho primero la utilidad, y la segunda la factibilidad. La tercera parte tiene que ver con la originalidad, ¿verdad? El tercer párrafo que yo tengo que colocar en mi documento y en mi justificación es la originalidad. ¿Y a qué refiere cuando hablamos de la originalidad? Bueno, pues, ¿cuáles fueron los aportes de la investigación? ¿En qué está aportando este estudio, ¿verdad?, al estado de cosas? ¿O cuál fue la contribución? ¿En qué contribuyó? Bueno, este estudio contribuyó a tal cosa y tal cosa, ¿verdad? ¿O qué fue lo novedoso del estudio? ¿Verdad? Entonces yo puedo poner ahí cuáles fueron lo novedoso, cuál es la novedad, ¿verdad? Por muy poco que hayan sido los aportes, yo debo dejar claro cuál fue mi aporte en el segmento o en la porción de realidad que yo estudié. Entonces ya vamos viendo aquí en este momento que ya tenemos las bases para hacer una conclusión y una justificación. Dejo por último la introducción, y lo dejo por último es por un propósito, con una intención. La introducción en una investigación o en cualquier otro documento académico es lo último que se hace, porque hay compañeras y compañeros que lo primero que hacen es seguir el orden del índice, y como en el orden está la introducción, lo primero que hacen es la introducción. Generalmente esta introducción que se hace así de esta manera, ¿verdad?, tiene muchos vacíos, adolece de muchas faltas y fallas, porque no debe hacerse así. La introducción es lo último que estamos dejando.
¿verdad? Entonces ustedes en su documento es lo último que van a dejar. En esta lámina que estoy presentando, regreso nuevamente a la justificación porque olvidaba de que la numeración en los documentos debe de colocarse en el extremo superior derecho, ¿verdad? Ahí debo de colocarlo. Y todo título debe ir en letra número 14. Puede ser letra Arial, ¿verdad? Letra Calibri o Times New Roman, ¿verdad? Y colocar pues el estilo que, ¿verdad? Las referencias o el estilo, en este caso pues estamos utilizando el formato APA, puede ser de quinta o sexta edición. Y entonces la numeración de las páginas en todo el documento va a ir en el extremo superior derecho, ¿verdad? Y utilizar los números cardinales según el orden, ¿verdad? Con excepción de lo que es la introducción, que más adelante vamos a explicar. Muy bien, entonces, volviendo a la introducción, ya en esta otra diapositiva, es lo último que se hace junto al índice. La introducción también consta de 3 partes. Una parte es una especie de sinopsis, ¿verdad? O sea, una sinopsis es una síntesis, es un resumen del documento. Y este debe contener los elementos más importantes según los objetivos específicos planteados. Ahí yo digo pues, ¿verdad? Entonces, es la primera parte que debe llevar la introducción. Lleva una especie de sinopsis, ¿verdad? Eso es. Por eso es que se deja de último, porque yo ya tengo un panorama general de toda la investigación. Entonces hago ese resumen, hago esa síntesis de esa parte. Ese es el primer párrafo entonces, o párrafos, pueden ser párrafos, porque una introducción, me preguntan muchos compañeros, ¿cuántas páginas debe tener una introducción? Pues hasta que agote la sinopsis, ¿verdad? Pues puede ser media página, una página, más de una página, lo que corresponde a la sinopsis. Pero eso sí, que la sinopsis no lleva fuentes, no lleva ni citas, no lleva ni gráficas, no lleva nada de eso. Una vez yo ya establecí esto, ¿verdad? Yo debo de, cuando agoté la sinopsis, debo detallar el espacio y la temporalidad. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿verdad? Este estudio se desarrolló en el área geográfica, ¿verdad? En tal municipio, o se desarrolló en tal institución, o se desarrolló, ¿verdad? En tal comunidad, o se desarrolló, ¿verdad? En X centro escolar, etc. Entonces yo tengo que detallar el espacio y el área geográfica. Este centro escolar está ubicado en el municipio de, ¿verdad? Teotepeque, Departamento de la Libertad, ¿verdad? Y mis actores o los que participaron fueron, ¿verdad? Y ahí pongo la comunidad educativa, corresponde a docentes, padres de familia, estudiantes, etc. ¿Verdad? Podría ser esa opción, pero siempre tengo que colocar en la espacialidad y la temporalidad. Es el segundo momento que debe haber una introducción, ¿verdad? Primero la sinopsis y después el espacio y la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad nos referimos al tiempo. ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo se desarrolló? ¿Verdad? La investigación se desarrolló de los meses de mayo a julio del 2020. La investigación se desarrolló en el ciclo 1, 2020 de la Universidad X, ¿verdad? Yo puedo mencionar allí, ¿verdad? Entonces dejo determinado, o se desarrolló en el primer semestre del año, ¿verdad? O se desarrolló en el segundo trimestre del año. Entonces ya uno queda claro que el segundo trimestre pues corresponde a los meses de abril a junio, por decir algo, ¿verdad? Eso un poco para tener una idea qué es lo que debe llevar la temporalidad. Ya cuando terminé ese párrafo, ese apartado, vengo con la tercera parte y última, que es que yo describo las partes de las que consta el documento. Entonces yo digo, este documento consta de las siguientes partes, ¿verdad? Y entonces empiezo a decir qué partes consta, ¿verdad? Ya no menciono la introducción porque ya es esa misma, pero ya puedo decir, consta de un planteamiento del problema, consta de, ¿verdad? una justificación, alcances y límites, un sistema de objetivos,
¿verdad? Una fundamentación teórica, un sistema de hipótesis, etcétera, etcétera. Voy detallando, ¿verdad? Continúo y digo, voy mencionando, y digo, hay referencias escritas y finalmente un apartado de anexos. Con eso termino una introducción. Entonces ya parafraseando, ya concluyendo entonces con este espacio, ¿verdad? Concluyendo entonces las conclusiones, tengo que retomar las preguntas y los objetivos específicos, ¿verdad? Y ahí yo elaboro, ese es mi sustrato para elaborar mi conclusión. Mi justificación entonces debe tener tres partes, ya decíamos: la utilidad, tiene por objeto que, ¿verdad?, la factibilidad, quiénes fueron mis informantes y las técnicas y instrumentos que ocupé. Y la tercero, que es la originalidad, es decir, en qué contribuye el estudio, ¿verdad?, lo novedoso que tiene. Y finalmente, la que es la introducción, que ya explicamos, ¿verdad? La introducción tiene tres partes: una especie de sinopsis, la primera; la segunda, yo menciono el espacio y temporalidad; y tercera, las partes de las que consta el documento. Siempre un documento académico, según la norma APA, ¿verdad?, se hace en letras Arial, Calibri o Times New Roman, y en el caso de la introducción vamos a escribir o vamos a numerarlo centrado en el extremo inferior, ¿verdad?, tal cual se ve en la lámina, ¿verdad? Y ahí se usa número romano en minúscula, ¿verdad? O sea, iría en la primera página de la introducción, va centrado, lleva una I, ¿verdad?, una I minúscula, una doble I en la segunda página, una triple I en la tercera página, etcétera, etcétera. O sea, tal como se ve, ustedes pueden ver en la lámina. Bien, pues espero que con estos elementos, con estos insumos, se les facilite a ustedes hacer su introducción. No cualquier cosa, pues puede escribir el correo electrónico que aparece también en la lámina. Muchas gracias y feliz día.